Buenas noches, mi nombre es Jessica Paola Vargas Borra, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso Psicología Social, Grupo 92. En esta fase 2, perspectivas de la psicología social, teníamos que realizar tres lecturas críticas, en base de ellas desarrollar tres mapas conceptuales con las ideas más principales. La primera lectura tenemos el imperio academista por encima de la realidad histórica. Este autor, Barrero, es un psicólogo social, el cual él escribió varios libros de las problemáticas de América Latina. Este autor también decía o argumentaba que una perspectiva crítica psicohistórica se puede afirmar en que la psicología conoce un país el resultado de un complejo proceso histórico de penetración cultural colonista antes y después de iniciar su proceso de institucionalización en el año 1947. Esto quiere decir que pues esta es una disciplina que más se enfoca en la parte de investigación, medición y evaluación, dejando a un lado pues los de verdad los problemas fundamentales como la violencia, corrupción y desigualdad. La psicología social, la psicología en Colombia. La psicología es una profesión en 1947, bueno, a través del primer Instituto de Psicología de Colombia. Esta psicología pues la realmente no ha cambiado en los últimos 70 años y ha logrado superar pues los problemas históricos, a diferencia de que se encuentra la parte académica y la realidad del país. La psicología en Colombia prioriza más que todo los enfoques teóricos importados, alejados de las realidades sociales, históricas, culturales del país, donde se abordan adecuadamente los problemas. Estos métodos teóricos que integran y contribuyen a la explicación e interpretación de la injusticia y la desigualdad social. Profundiza sobre el estudio de la psicología en Colombia, históricamente por 5 cuerpos en el pueblo colombiano, es decir, el cuerpo físico, cuerpo mental o psicológico, cuerpo inconsciente, cuerpo mágico, cuerpo espiritual. La crítica a la investigación psicológica no aporta soluciones reales a las problemáticas históricas, mantiene la psicología como disciplina y está adaptada, no de liberación. Esta investigación se lleva a cabo mediante la información aportada por 122 grupos de investigación acreditados en el año hasta el 2016. Ellos realizan una categorización crítica para saber realmente cuáles son los problemas y como primero tenemos la indagación sobre el autor o los autores del texto, los posibles intereses, posibles políticos o de tendencias históricas, entre otras. La segunda es la identificación de la idea en general, pues esto se hace a través de imágenes, lenguajes no verbales y símbolos. La tercera es la problematización, hacer evidentes las contradicciones que aparentemente existen. Esto se puede hacer por hechos reales, irreales o imposibles, históricamente, dependiendo del discurso que tienen. Y por último, la cuarta sería la categorización, de establecer desde la psicología para que ayude a comprender o explicar pues, los problemas que se encuentran. En base a esta categorización, podemos decir que en Colombia se utiliza la metodología del análisis crítico encontrando 10. En esas 10 encontramos la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, impunidad, desigualdad, derechos humanos, paz e inseguridad. Bueno, en la segunda lectura hace referencia hacia una psicología de la liberación, psicología sin fronteras. Ella nos habla de una teología de la liberación, donde la teología de la liberación ha sido capaz de reflejar y estimular al mismo tiempo las recientes luchas históricas de las manos marginales, con mucha fuerza de que nuestro análisis receta psicológica sobre la modernización y pues el cambio social. Por segundo, tenemos el aporte psicológico latinoamericano. Hace el aporte de la psicología como una ciencia y como praxis de la historia de los pueblos latinoamericanos extremadamente pobres. La cultura latina tiene a conocer importante papel en las características de las personas y las relaciones interpersonales. La esclavitud de la psicología. En la psicología latinoamericana, hunde sus raíces en la historia, depende de la colonial psicología en un instrumento
más entre otros para moldear las mentes y para tranquilizar las conciencias. También tenemos tres principales causas de la miseria histórica de la psicología latinoamericana. En la primera encontramos lo mimetismo cientista, que es un fenómeno biológico que se caracteriza de otro organismo o de otro entorno con el propósito de tener su propio beneficio. El segundo, encontramos la carencia de una epistemología adecuada, es decir, se funda una serie de presupuestos que solo rara vez se discuten en que todavía con menos frecuencia se proponen alternativas mencionadas. Uno de estos son como el positivismo, el individualismo, el endonismo, la visión homeostática, entre otros. Y por último, la última, son los falsos dilemas. Hace referencia que depende de la psicología latinoamericana, ha llevado falsos dilemas. Falsos no tantos porque no representan dilemas teóricos, sobre el papel no responden los interrogantes de nuestra realidad. Los tres dilemas serían la psicología científica frente a la psicología con el alma, psicología humanista frente a la psicología materialista y por último tenemos la psicología reaccionaria frente a la psicología progresista. Bueno, esto quiere decir hacia una psicología de la liberación. La psicología de la liberación nos habla, elabora la liberación, no es una tarea simplemente teórica, sino primero que todo debemos entender que es significativa la práctica en la psicología latinoamericana. Esto quiere decir la liberación de romper su esclavitud. Entre otras palabras, la psicología de la liberación exige primero lograr tener su propia liberación de esta. Como tres puntos claves encontramos un nuevo horizonte, donde este nuevo horizonte nos habla de trabajar por la liberación de los pueblos latinoamericanos, una nueva epistemología, la cual nos habla como el propósito de servir a la necesidad de liberación de los pueblos latinoamericanos, exige una nuevamente búsqueda de conocimiento. La verdad de los pueblos latinoamericanos no está presente en la opresión, sino en su mañana de libertad. Una nueva praxis que hace referencia a que el conocimiento humano es fundamental por los límites impuestos de su propia realidad. Es decir, bajo mucho respeto, la realidad se opaca y solo actuando sobre ella se logra transformar ese posible cambio del ser humano adquiriendo esa noticia de ella misma. Por último, encontramos la tercera lectura, la psicología en el contexto social, en el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro en la psicología social crítica. ¿Qué quiere decir? La psicología tiene pues dos formas, entre ellas la teórica y la aplicada, entre ellos se puede mejorar, entre ellas dos se puede mejorar. Hay dos corrientes psicológicas social y individualista experimental. La psicología social sociológica no experimentalista, es decir, es más colectiva, es entre todos. Nos habla una psicología social donde Wundt, que es el padre de la psicología experimental, decide que debería tener claro que existen pues dos tipos de psicología. La primera, la filosófica, que pues se refiere a que tienen en común los demás animales y por lo tanto es menos humano, es un estudiado a nivel experimental. La otra, la psicología de los pueblos o psicología social es la que ocupa realmente el ser humano, de los procesos psíquicos superiores, de las tradiciones de los pueblos, la cultura y la cual no es experimental. Encontramos la psicología social teórica, pues más que todo su origen en el Renacimiento fue en Europa, se desarrollan los procesos de individualización, inicios del capitalismo, siendo fundamental en el desarrollo de la psicología. La ilustración como un humanismo psicológico, el comportamiento es esencial para desempeñar un papel clave en el nacimiento de la psicología moderna, una nueva psicología individualista, positivista y experimental. Encontramos la psicología social aplicada en la profesión. La psicología social como es una disciplina teórica, nació en Europa.
Relación entre la teoría y práctica, así como la relación entre la ciencia y la técnica. La praxis y la teoría son eficientes sobre las modificaciones de la actividad humana. Los problemas sociales se observan de una manera desigual, reales o poder. Esto quiere decir que dependiendo de los conflictos que atraviesan la sociedad. La psicología social es aplicada y la profesional nace en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, encargada de organizar, dirigir la vida social. Ninguna sociedad no existe sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de control sobre el comportamiento de los miembros. La psicología social, la psicología al nivel práctico, se fue desarrollando principalmente como instrumento de la gestión social y por instrumento de la ingestión social, construyendo nuestra principal identidad. Por último, tenemos la nueva psicología social posmoderna. Esta posmodernidad es la pluralidad, discontinuidad, cuestiona las variables absolutas, es decir, esta sociedad solo puede ser comprendida por la psicología social de la perspectiva del entorno social e histórico en fenómenos psicosociales. La psicología social tradicional es crisis porque se centraba en la parte práctica científica de los psicólogos. Bueno, las referencias bibliográficas en la primera lectura podemos darnos cuenta que es de Barrero 2017, el imperio academista por encima de la realidad histórica. La segunda lectura, Martín Baró 2016, hacia una psicología de la liberación. Y por último, la lectura 3, Ovejero A 2011, una psicología de contexto social. Muchas gracias.